En 1964, Fidel Castro visitó la Unión Soviética con un dilema por resolver apenas bajara del avión. ¿Cómo evadir los besos de Brezhnev, conocido por entregarse con entusiasmo al saludo fraternal socialista? 3 besos y abrazos, el tercero en la boca si la relación era estrecha. Estos símbolos eran seguidos de cerca por amigos y enemigos que con esto deducían la solidez de las alianzas y las relaciones. Rechazarlos mostraba cierto distanciamiento. Entregarse podía comprometer la imagen audaz y viril que los revolucionarios barbones habían consolidado, además de que seguramente Castro no quería. Hoy entrevisto al autor de este cuento, A vueltas con Pablo Salazar. Pablo Salazar, bienvenido a Canal Red. Muchas gracias, Pablo. Bueno, hoy vamos a hablar de Tras la huella del ñandú, pero a mí que me gusta mucho el psicoanálisis, me gusta mucho preguntar siempre por la infancia de la gente a la que entrevisto. Tú te criaste en Tuxtla, sí, en la capital de Chiapas. Háblame de tu infancia y de hasta qué punto tu infancia condiciona tu mundo literario. Y es muy interesante que lo preguntes justo seguido el título, porque el título del libro es el título de un cuento que además alude al pueblo de las memorias infantiles, tomando una imagen ahí del uruguayo Felisberto Hernández, donde construye un cuento en el que habla de esta geografía, pero la geografía son las memorias infantiles, y un poco ese cuento va tras esa estela de Felisberto y tras la propia estela de mis recuerdos. Sí, yo crecí en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, que es Chiapas conocido no solo por su historia, sino también por su belleza natural, pero Tuxtla tiene esta reputación de ser el feo entre lo bonito, ¿no? Es la capital del estado, pero no tiene mucho más o no tiene atractivo turístico comparado con el resto. Yo soy de ahí y viví en Tuxtla hasta los 18 años, pero en general ya lo sentí así, y ahora con la escritura y abrevando de la memoria y de esas memorias infantiles en Chiapas, he sentido mucho más esta herencia cultural y familiar de que, aunque tengo un rato ya viviendo fuera y voy frecuentemente, tener este pasado de Chiapas por los dos lados, ¿no? Porque del lado paterno y materno, hasta donde yo tengo memoria, mis abuelos, mis bisabuelos, todos son de Chiapas, pero de diferentes pueblos. Entonces, es una infancia feliz, ¿no? Yo la disfruté, y con muchos de estos mitos locales que a mí también me ha sorprendido que, a mi pesar, Chiapas y Tuxtla fueran apareciendo en mi escritura. No era lo que yo tenía planeado. La infancia siempre vuelve. Sí, claro, vuelve. Y varios de estos mitos de la ciudad aparecen retrabajados ahí en forma de cuento, ¿no? Por ejemplo, esta identidad como de pueblo, como de ciudad chica en el que todos nos conocemos, y que es un comentario que vuelve ahora con el crecimiento de la ciudad. Iba en el avión a Tuxtla y no conocía a nadie. ¿Cómo ha crecido la ciudad? Antes nos conocíamos a todos, y yo creo que es más un mito, porque ahora la ciudad debe tener 800, 900 mil habitantes, y cuando yo crecí ahí debía haber tenido 300 Tampoco o 200 mil. Era más bien una sensación Claro. de los que íbamos quizá a las mismas 2 o 3 escuelas, de las familias que se relacionaban, más que realmente nos conociéramos todos, ¿no? Y otro mito que aparece ahí retrabajado en el cuento de Las calles de siempre es este como exotismo por lo extranjero, ¿no? Al ser un lugar remoto en México, y sobre todo antes del levantamiento zapatista, que no estaba tan en el mapa, y la ciudad de Tuxtla tampoco, cuando había algún extranjero, ahí hablo de un griego, pero yo tuve un maestro de música que era chipriota, de repente llegaba un italiano, gente de lugares así, había una gran expectación siempre como de que esa persona hacía algo muy interesante donde venía, o estaba oyendo de algo, como preguntándose por qué alguien iría a Tuxtla o a Chiapas. Tú no te formas, como decías, para ser escritor. Digamos, tienes aparentemente una trayectoria profesional muy diferente, estudias economía, trabajas como consultor, como funcionario público, y de repente tengo entendido que al inicio de la treintena decides que quieres ser escritor, te pones a trabajar para formarte para ser escritor, y de repente tu primera obra, que es este libro de cuentos, se lleva el Premio Nacional de Cuentos en México. 323 libros llegaron, y para nosotros el jurado fue muy difícil establecer un ganador. El título primero del libro, que se llama Tras la huella del ñandú, ¿sí?
y su autor es Pablo Salazar López. Así que felicidades a Pablo Salazar López. ¿Qué es lo que representa Tras la huella del ñandú para, digamos, empezar desde cero, como señalabas, al Pablo Salazar, escritor que de alguna manera también rompe con su carrera profesional anterior? Este libro y este premio, de hecho el libro sale publicado gracias al premio, es un gran catalizador para mí, no solo de mi carrera y de mi escritura, sino en estos términos más psicoanalíticos, resignifica muchas cosas de mi pasado, ¿no? Es de esas cosas que te hace pensar que mucho del zigzag de la búsqueda anterior tiene sentido, ¿no? Como que a esto le da un sentido, como si todo fuera alineado para cristalizar en este libro, cuando en su momento no se sentía así. Tiene, además, toda esta energía contenida, que no sé si pueda replicar en los libros siguientes, de ser un destilado de toda mi búsqueda hasta ahora, ¿no? Desde que yo lo decidí justo al inicio de mi treintena hasta ahora, que tengo 41, han pasado casi, yo creo que varios de estos cuentos tienen 8 años, ¿no? El más antiguo tendrá 8 años, otro tendrá 1 año y medio, pero es justo un destilado de todo lo que he escrito y una criba en la que dije, bueno, estos cuentos creo que son los que están mejor, los que tienen una cierta cohesión, y se vuelve en términos de la sombra, de prejuicio que pudiera haber respecto a mi carrera anterior, respecto a quienes conozcan a mi padre, mucho más importante todavía, no solo el prestigio del Premio Nacional del Cuento Juan José Arreola, estar bajo la sombra de Arreola, uno de los mejores cuentistas de nuestra lengua, sino que también es un premio en el que se concursa de manera anónima, con plicas cerradas, con convocatoria abierta, con un jurado que no sabe qué es lo que está leyendo. Entonces eso tiene además la sensación para mí en esta búsqueda de haber empezado tarde, de no haber estudiado letras, aunque muchos escritores no lo han hecho, como de un diploma, ¿no? Como si fuera un sello de autenticidad, decir, sí eres escritor, y sí vale la pena que lo que escribes llegue a lectores. Tras la huella del ñandú, pero en los cuentos aparecen también palomas agonizantes, aparecen los grillos de generales chinos en combate como si fueran peleas de gallos. Hay un despliegue de fauna y de naturaleza enorme en los cuentos. ¿Por qué? Háblame de esto. Es algo intrigante para mí, es de esos hallazgos que no fueron tan conscientes, porque mi niñez, a pesar de haber sido en Chiapas, fue bastante urbana. Mis papás tampoco son gente muy de naturaleza o de que nos fuéramos a acampar. Y yo sí recuerdo de siempre haber tenido una fascinación por los animales, pero una fascinación mucho más desde las enciclopedias y los libros de fotografía. Y para mi sorpresa también se ha vuelto uno de los hilos conductores de este libro y creo que de mucho de lo que he escrito hasta ahora. Aparece este dato curioso, quizá esta fascinación infantil por el comportamiento de los animales, por las relaciones entre ellos, y se vuelve un territorio muy fértil también desde el que despega mi imaginación, a través de seguir o de encontrar esa hebra de la fauna o de lo natural. Me sirve para de repente dar con trampolines desde donde puede despegar la imaginación hacia otras asociaciones que resultan muy fértiles para mí. Y algunas, como en el caso de las palomas, quienes lean el libro ya lo verán, pero tienen un sustento en anécdotas de la realidad. De repente yo vivo en una planta baja, en un edificio de departamentos en la Ciudad de México. Entonces la paloma está realmente la vista en la que se metía en la casa. Y sí, de repente llegó una paloma un poco deforme, moribunda a la terraza, y que claramente no podía volar, y efectivamente nunca encontré el cuerpo, ¿no? No se murió, no voló, y a partir de ese hecho, y que además llegaron algunas otras palomas, me fascinó tanto que terminé escribiendo un cuento que parte de ese arranque, ¿no? De una paloma que llega a la terraza. Mencionabas antes a Felisberto Hernández, sí, el cuentista uruguayo. ¿Qué tiene el cuento o por qué eliges el cuento como vehículo para presentar tu licenciatura, tu maestría como escritor? Suena un poco trillado, pero en este caso yo creo que el cuento me eligió a mí. No soy tan de planear o de hacer esquemas, creo que ni en la vida ni en lo que escribo, de momento. Y entonces estos cuentos llegaba a esa extensión, ¿no? Así como había un momento
en el que sentía el impulso y la energía de querer seguir ampliando ese mundo, esas asociaciones, seguir tejiendo, había un momento en el que también sentía que se agotaba, ¿no? Y que era momento de cerrar y de tratar de unir los cabos sueltos, y terminaron siendo cuentos o pequeños mundos, pequeñas narraciones con esa extensión. No sé, es una incógnita para mí también en lo que escribo ahora, si era un tema de condición física, si hasta ahí me daba para dejar esos mundos que creaba, o si realmente el cuento es algo en lo que seguiré trabajando, justo lo que estoy escribiendo ahora, un par de cosas que estoy trabajando, están en esa frontera de que llevo unas 20 páginas, 15 páginas con el impulso de seguir, y yo mismo me pregunto si terminará siendo una novela, que más allá de que comercialmente es el género predilecto, también hay ese gusanito de curiosidad de probarse, de probar algo nuevo. Aquí hay una curiosidad, porque lo que define una novela es la estructura narrativa, es la trama. Y sin embargo aquí, digamos, hay como un tipo de literatura más asociativa. De hecho, sí, todo empieza con, hay que responder a la pregunta, ¿qué es un ñandú? Y a partir de ahí empiezan a aparecer muchísimas cosas. Claro, ahora al decir que el siguiente paso sería hacer una novela, sería como rellenar ese hueco de un tipo de escritura en la que no estabas buscando tanto una trama, sino a partir de ideas, de reflexiones, de un estilo concreto de escribir y de narrar, llegar a lugares, como tú mismo decías, inesperados probablemente para el propio autor. Claro, la novela es lo contrario. La novela, el escritor sabe cómo acaba cuando empieza a escribirla. A mí, yo creo que por eso termina reflejándose en lo que escribo. Me gusta mucho en lo que leo los raros, ¿no? Los raros como Felisberto, los excéntricos y las tramas poco convencionales. También me gustan, ¿no?, los grandes clásicos, pero sobre todo esos autores que se revelan con la trama en lo que escriben y hasta en su filosofía de escritura. Por eso ahí menciono a Vila Matas también, que tiene como esta frase que está en un cuento de la novela Ready Made, aludiendo a Marcel Duchamp, diciendo tal vez la novela del futuro no irá tras una trama, sino detrás de la trama, y irá tras una pregunta, irá cuestionándose su propia estructura. Y entonces a mí he encontrado novelas así, por ejemplo, en Vila Matas, Sebald. Yo creo que Austerlitz de Sebald es la que me viene más a la mente como una novela muy asociativa, ¿no?, que tiene un hilo, pero es un hilo muy caminante, te va describiendo el paisaje y se regresa a pasajes de la historia y objetos encontrados. Entonces no descarto, o incluso me gusta el experimento de que este mismo impulso asociativo y de que la trama, si la hay, sea muy tenue y más bien se vaya tejiendo, vaya siendo aludida por esta serie de asociaciones, pueda replicarla en un mundo más amplio como es la novela, o al menos ese sería el reto que veo de momento. Vamos con el cuento con el que hacía la introducción, El beso de Fidel. Cuando tu padre me dio el libro en Puebla, vino, me dijo, mira, este libro de mi hijo, tal, no sé qué, léete el cuento del beso de Fidel. Es como me señaló concretamente ese, y fue el primero que leí. Yo había oído hablar de esa historia ya. O sea, yo había oído hablar que efectivamente Fidel Castro bajaba del avión y para evitar el beso en la boca de Brezhnev, pues baja con el puro, y claro, cualquiera ves a un señor con un puro. ¿De dónde sale esto? O sea, ¿dónde escuchaste esta historia? ¿Cómo te documentas? ¿Qué hay de verdad o de mito ¿De dónde sale esto? Que de hecho, además, no sé si te lo planteaste como título del libro de cuentos, pero quizá hubiera sido muy comercial, sí, llamarlo El beso de Fidel. Sí, hay muchas capas en ese cuento, tanto de potencialidad como de lo que preguntas en los antecedentes. Yo creo que uno de tiene dos polos que tienen mucha energía para mí. Por un lado, el de esta combinación entre lo real y lo ficticio, ¿no?, que también desde Borges y el mismo Vila Matas y muchos otros juegan con eso, juegan incluso a atribuciones falsas, falsas. Y a mí me gusta leerlo y me gustó replicarlo también. Y me gusta tejer fino en esa frontera donde el lector termina creyéndose mucho de lo que pasa, porque hay mucha
cosa cierta y de repente ya se deja de preguntar o ya le cansa estarse preguntando a cada paso del camino si es verdad o no. También es cierto que este cuento, que es un favorito del público, por decirlo de alguna manera, siempre me comentan mucho al respecto, descubrí al verlo en ese espejo del lector que también les intrigaba mucho la forma. Había gente que me decía, bueno, pero esto no es un cuento, ¿no? Esto es una crónica, esto es más un ensayo, estás documentando una exposición en un museo. Y para mí se volvió muy fértil esa pregunta, o se vuelve muy fértil, porque encontré, me encanta ese formato de la falsa crónica, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia para una crónica o un ensayo esto? Pues que mucho de lo que está ahí no es cierto, ¿no? Mucho del pegamento que tejía una cosa cierta con la otra es ficción, y por lo tanto todo termina siendo ficción, pero me encanta que tenga ese juego con la forma, ¿no? Casi como una falsa crónica. Y en un polo más profundo o una corriente subterránea que va por muchos de los cuentos, encuentro que uno de los lugares más fértiles para mí, para escribir, es ese limbo de la memoria donde no recuerdo bien si las cosas pasaron tal cual sucedieron, ¿no? Y también en términos de psicoanálisis, como con este conocimiento de saber que a veces la memoria nos la podemos inventar también. Engaña. Pero desde ahí, desde ese lugar de pasó así o no pasó, me parece un sitio muy fértil desde donde hacer despegar la imaginación. Y en este caso, yo visité la Bienal de Arquitectura de Venecia. Y entre todos los pabellones de países, en el de Rusia, era una exposición sobre el Transiberiano. Y estaba muy en este tono oficial de exaltar las obras públicas y estaba toda la historia del Transiberiano, la inversión, la gente que trabajaba ahí. Y había un sótano en la exposición, mucho más rústico, donde había algunas viñetas más históricas del Transiberiano. Pasó el tiempo y entre tanta cosa que vi en la Bienal, tantos paneles de tantos países, esa había sido una exposición más. Tenía un recuerdo de haber leído algo de Fidel, que es otro episodio de ese cuento, de Fidel recorriendo la Unión Soviética en el Transiberiano, que eso sí es cierto, en alguna visita estuvo 40 días en la Unión Soviética, y que se detuvo el tren por unos leñadores o gente del lugar. Fidel baja del tren, lo quieren saludar, quieren saber si es cierto que va Fidel Castro en el Transiberiano. Él no está suficientemente cubierto para el frío de la taiga, los leñadores le dan su abrigo, y Fidel quiere darles algo a cambio y no encuentra qué darles y les da un puro. Y en lugar de que se lo fume el que se lo da, todos le van dando una calada y lo van pasando entre ellos. Y Fidel entra al tren conmovido y dice, creo que acabo de ver el socialismo verdadero. Ese episodio, que está en el cuento, yo lo narro, quise documentarlo, recordarlo bien para escribirlo en el cuento y no lo encontré en ninguna parte. Lo busqué en internet, en español, en inglés, y en ningún lado apareció. Y entonces me quedó esa duda, ¿me lo inventé? ¿Esto? ¿Pasó así? ¿Eso me lo inventé? No está en ningún lado. Y en ese me lo inventé o pasó así, fui jalando esa hebra de las visitas de Fidel a la Unión Soviética, del beso con Brezhnev, de la costumbre de Brezhnev de estar besando gente, ¿no? El beso con Honecker siendo el más famoso. Fue saliendo ahí la hebra de ese cuento, las preguntas de si en esa exhibición en particular y en otras todo será cierto o no, si habrá una burocracia entretenida en estarse inventando ficciones con lo que aparece en las exposiciones de los museos. Sí, los kremlinólogos, ¿no? Exacto, los kremlinólogos. Jalé también esa hebra de que efectivamente existió la kremlinología y todas estas preparación de la CIA por su lado, de la KGB por el otro, de estar interpretando los símbolos de uno y otro país, de si aparecía el nombre, de si una nota estaba redactada de manera diferente en un país de la Unión Soviética que en otro. Fue saliendo de ese limbo de la memoria, de tener un recuerdo muy claro de lo que narro, de este episodio que narré de los leñadores, y no encontrarlo por ningún lado, y hasta ahora yo tener la duda de si realmente pasó, me lo inventé, porque me parecería un recuerdo demasiado elaborado y demasiado literario. Como para haberlo soñado. Sí. ¿No? ¿Y has llegado a alguna conclusión al respecto? No, nunca lo encontré, así que me gustaría, dado que me gusta mucho el episodio, me gustaría pensar que lo inventé, pero no estoy seguro. Es tremendo.
Pablo Salazar, muchísimas gracias por venir a Canal Red a presentar Tras la huella del ñandú, un libro que recomendamos a todos nuestros seguidores. Muchos son mexicanos y lo pueden encontrar en todas las librerías y esperemos que llegue pronto a librerías de España y a otras librerías de América Latina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Pablo, por el tiempo y por la lectura. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.